Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En 1991, unos alpinistas encontraron una momia maldita en los Alpes de Woodstock. Se supo que estaba maldita porque las 7 personas que la tocaron murieron a los pocos días, bajo extrañas circunstancias. Raro, ¿no? Es por eso que ahora he preparado para ti un video con 10 objetos malditos que no deberías tocar, a menos que quieras morir. Así que estoy seguro que este video te encantará. Desde una momia maldita que mató a 7 personas, hasta un diamante legendario que no puede ser tocado por ningún hombre. Interesante, ¿no? Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En uno de mis videos más recientes, te hablé sobre esta serpiente que habitó nuestro planeta hace 58 millones de años. Medía 14 metros de largo y pesaba unas 2500 libras y comía cocodrilos. ¿Te acuerdas el nombre de esta bestia? Elige cualquiera de estas 4 opciones, la que tú creas correcta, y escríbela en los comentarios en este momento. Al final del video, yo voy a decirte cómo se llamaba esta criatura. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Diamante de Hope. Este diamante, al que también se le conoce con el nombre de piedra maldita, es una de las joyas más famosas del mundo y una de las más peligrosas. Podría matarte. Los orígenes del diamante se remontan hace 4 siglos en la India. La historia cuenta que el diamante fue incrustado en la estatua de la diosa hindú Sita. El diamante, al ser tan hermoso, fue robado por un grupo de personas. Así que el sacerdote del templo, donde se encontraba esa estatua, decidió lanzarle una maldición. Desde entonces, cualquier persona que ha entrado en contacto con este diamante ha sufrido la maldición. Desde la muerte del rey Luis XIV, pasando por una princesa que fue brutalmente asesinada durante la Revolución Francesa, hasta un duque que cayó en la quiebra. Todos ellos manipularon el diamante y sufrieron las consecuencias. La maldición del diamante de Hope es tan poderosa que incluso los joyeros que lo manipularon quedaron en la ruina. ¿Te imaginas eso? Y ahora es uno de los objetos malditos más famosos que se conoce. En caso de que te lo preguntes, el diamante está en poder del Museo Smithsoniano, así que no creo que puedas tocarlo, ni que quisiera. Piedra rúnica de Björkator. La piedra está ubicada en un cementerio de Suecia y se sabe que está maldita por las inscripciones talladas en ambos lados de la piedra, que dicen lo siguiente: yo, maestro de las runas, oculto aquí las runas del poder. Caerá un maleficio sin fin y condeno a una muerte insidiosa al que rompa este monumento. Profecía de destrucción. Maldita basura. Deja de orinar sobre la piedra rúnica, Benny. Esa maldita, ¿entiendes? Aunque los historiadores no han logrado descifrar el propósito exacto de esta piedra, las leyendas locales dicen que de verdad está maldita. Se cuenta que hace varios años un hombre quiso moverla de acá para sembrar en este campo. Minutos después murió calcinado mientras intentaba encender una fogata. Está raro, ¿no? Aquel incidente fue atribuido a la piedra, como ya te imaginas, y desde entonces nunca nadie se ha atrevido a moverla. Ahora, la piedra rúnica de Björkator, que mide más de 4 metros, es uno de los objetos malditos más aterradores que se conoce. No te atrevas a tocarla. Diamante Koh-i-Noor. El diamante, de 108 quilates, fue en su momento uno de los diamantes más grandes del mundo y está maldito. Su origen se remonta a la India. La primera mención del diamante en la historia fue en un texto hindú que data del año 1306. En ese texto hay una maldición que explica la importancia del diamante y la razón para no tocarlo. Dice así: quien posea este diamante dominará el mundo, pero también conocerá todas sus desgracias. Solo Dios o una mujer pueden llevarlo con impunidad. Debido a esa maldición tan clara y precisa, ahora no solo es uno de los diamantes más importantes, ya que el que lo posea puede dominar el mundo, sino que también es uno de los más poderosos que se conoce. Debido a este supuesto poder, muchos gobernantes han intentado hacerse con él, pero todos han caído en la desgracia o han muerto trágicamente. Curiosamente, la única persona que ha podido llevarlo con impunidad fue la reina Victoria, por ser una mujer, como dice la maldición. Actualmente, este diamante es parte de las joyas de la corona británica, en caso de que te lo preguntes, y se encuentra en exhibición permanentemente y es prohibido tocarlo. Ötzi, el hombre de hielo, fue descubierto en 1991 por 2 alpinistas alemanes en los Alpes de Woodstock y es la momia humana natural más antigua de Europa. Vivió en la Edad de Piedra. La parte intrigante es que se dice que es una momia que está maldita. Todas las personas que han tenido contacto con ella, desde la pareja que lo encontró hasta la persona que realizó las pruebas de ADN, murieron de forma trágica. Por ejemplo, el patólogo forense que recogió el cuerpo murió en un accidente de coche a los pocos días. Una de las primeras personas que vio el rostro de esta momia murió en una avalancha a los pocos días. Un periodista que filmaba un documental sobre el hombre de hielo murió de un tumor cerebral y un investigador que se mofó de la supuesta maldición en público murió de esclerosis múltiple a los pocos días. En total, 7 personas asociadas a su descubrimiento murieron de forma misteriosa. Aunque existe la posibilidad de que todo esto sean meras coincidencias, el hombre de hielo, que se encuentra exhibido en un museo italiano, es uno de los hallazgos malditos más intrigantes de toda la historia. Así que no lo toques. Jarrón Bassano. La leyenda dice que este jarrón de plata, fabricado en el siglo XV, fue un regalo de bodas que recibió una novia un día antes de casarse. Aunque se suponía que era un regalo de buena suerte, en realidad fue todo lo contrario, ya que esa misma noche la mataron mientras sostenía el jarrón en sus manos. Luego de esa tragedia, el jarrón fue entregado a otro miembro de la familia, que también murió de forma extraña. Al ver lo que estaba pasando, la familia decidió que lo mejor era deshacerse de él. Pero en 1998, una persona lo encontró de nuevo. Aunque en su interior tenía una nota que decía que el jarrón estaba maldito y que lo dejara en su sitio, el nuevo
poseedor decidió vendérselo a un farmacéutico, que murió 3 meses después de comprarlo. Luego pasó por las manos de otros 2 dueños, que también murieron a los pocos meses. Debido a todas esas muertes tan extrañas relacionadas con este jarrón, se dice que la policía italiana decidió esconderlo en una caja de plomo, en un sitio desconocido e inaccesible. Y desde entonces no se sabe nada de él. Y esta es la única fotografía que se conserva. Vaya misterio, ¿no te parece? Máscara de guerra maorí. Según la tradición maorí, un grupo de indígenas de Nueva Zelanda, las máscaras de guerra eran un objeto importante para cada indígena, ya que su alma se transfería a la máscara si perdía la vida en batalla. Lo más interesante de estas máscaras es que, según las costumbres maoríes, para una mujer embarazada era muy peligroso tocar una de estas, porque supuestamente al tocarla desataría una maldición sobre el futuro bebé y tendría muchas complicaciones durante el parto, con altas probabilidades de perder la vida inclusive. Hasta la fecha se desconoce por qué los maoríes creían esto, pero curiosamente un museo de Nueva Zelanda, que tiene en exhibición varias de esas máscaras, advierte a las mujeres embarazadas mantenerse lo más lejos que puedan de las máscaras, o podrían sufrir las terribles consecuencias. Qué raro, ¿no? ¡Qué estupidez! Benny, tú no estás embarazado. Aunque no hay pruebas de que lo que dicen los maoríes sea verdad, lo mejor es tomar las precauciones. No vayas a tocarla. El espejo de la plantación Myrtles. Desde que esta plantación fue construida en 1796 en Luisiana, Estados Unidos, todo tipo de eventos extraños han tenido lugar acá dentro, desde asesinatos horribles hasta actividad paranormal. Y ahora, debido a eso, es uno de los sitios embrujados más aterradores que se conoce. Pero lo que más llama mi atención es que dentro de esta casa, que está ubicado en el terreno de la plantación, se encuentra un espejo maldito que nadie se atreve a tocar. La leyenda cuenta que el espejo contiene los espíritus de Sarah Woodbridge y sus hijos, que murieron envenenados al interior de la casa. La costumbre dice que los espejos deben cubrirse cada vez que alguien muere en una casa, pero en este caso particular, este espejo estaba destapado, así que se cree que los espíritus de Sarah y sus hijos permanecen aquí dentro y que atormentan a cualquiera que llega a la casa a molestarlos. Aunque esta teoría nunca ha sido demostrada con pruebas, algunas personas aseguran haber visto fantasmas saliendo de este espejo y que de vez en cuando aparecen huellas de niños marcadas en él. Si quieres saber mi opinión, no toques el espejo. La silla maldita de Thomas Busby. La leyenda cuenta que antes de ser ejecutado en 1702, el asesino Thomas Busby pidió como último deseo cenar en su bar favorito. Cuando terminó su cena, lanzó una maldición sobre la silla en la que había estado sentado, diciendo que la muerte llegaría a cualquier persona que intentara sentarse sobre ella. Y así fue. Desde entonces, se dice que 63 personas que se sentaron sobre ella murieron al poco tiempo. Uno de los casos más recientes fue el de un piloto y de un obrero que se sentaron para probar que esa superstición era una estupidez. A los pocos días, el piloto murió por una falla en su avión y el obrero murió mientras hacía reparaciones en una casa. El techo le cayó encima. Está de pelos, ¿no? Gracias a todas esas muertes horribles, 63 supuestamente, la silla fue enviada al museo Thirsk, y para asegurarse que nadie se sienta sobre ella y en consecuencia muera, han decidido dejarla acá, suspendida en el aire. Aunque para muchos la maldición es una tontería, es mejor ser cauteloso, ¿no crees? La maldición del faraón. Según cuenta la historia, los antiguos egipcios creían que cualquier persona que molestara a la momia de un faraón se enfrentaría a una maldición, básicamente la muerte. Y eso se pudo comprobar cuando se descubrió la tumba de Tutankamón en 1922. Algunos investigadores aseguran que justo antes de llegar a la cámara donde se encontraba la tumba del faraón, Howard Carter, su descubridor, encontró una especie de sello que advertía que cualquiera que abriera esa cámara moriría muy pronto. Y así fue. En 1923, solo unos meses después de abrir esa tumba, Lord Carnarvon, la persona que patrocinó la expedición, murió por la picadura de un mosquito. El hermano de él también murió pocos días después, de manera inexplicable. Arthur Mace, otro de los que conformaba la expedición, murió sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, que sacó los rayos X de la momia, murió de una misteriosa enfermedad a los pocos años. Y la lista sigue y sigue. Podría aburrirte. Las muertes implicadas con este hallazgo son tantas que ahora la maldición del faraón se considera como algo real y está prohibido para cualquier persona tocar la tumba de Tutankamón. De pelos, ¿verdad? La caja de Dybbuk. En caso de que no lo sepas, un Dybbuk es un espíritu maligno de las creencias judías. Se dice que esta caja en particular se encuentra habitada por uno de esos espíritus, por un Dybbuk, y está maldita, así que no la toques. ¡Pódrete! ¿Podrías dejar de tocar esa caja, Benny? La historia cuenta que esta caja perteneció a un sobreviviente del Holocausto. Cuando este falleció en el 2001, un restaurador de muebles decidió comprar la caja. Desde entonces, ha pertenecido a varias personas. Como ya te imaginas, cada nuevo dueño se deshacía de ella porque cosas muy raras comenzaban a suceder en sus vidas. Uno de los últimos dueños aseguró que unas luces extrañas comenzaron a aparecer en su casa y empezó a quedarse calvo. Ahora, por ser una caja poderosa con un espíritu maligno en su interior, está resguardada en un museo que pertenece a un investigador paranormal. Usualmente permanece cerrada para que el Dybbuk no atormente a nadie y solo te permiten verla si antes firmas un contrato de responsabilidad para que no demandes al dueño si comienzan a pasarte cosas extrañas. Debido a los misterios que oculta la caja de Dybbuk o caja maldita, mi recomendación es que no intentes tocarla. Y eso es todo por hoy. Espero que este video sobre objetos malditos que no deberías tocar te haya encantado. Si fue así, no olvides dejar
dejar un pulgar arriba. Eso me ayuda muchísimo a saber qué videos de verdad te han encantado. Tengo hambre. ¿Y eso qué tiene que ver con el video, Benny? La respuesta del acertijo, por cierto, es la opción C. La titanoboa habitó las selvas tropicales de Colombia hace 58 millones de años. Es la serpiente más grande de toda la historia, o al menos la más grande que se conoce hasta ahora. Si te gustaría ver un video sobre animales grandes y aterradores, como la titanoboa, voy a dejarte una lista de reproducción acá arriba, ¿de acuerdo? Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora, mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente.